Qué gran privilegio estar en la casa de Dios y seguir reconociendo, aprendiendo y escuchando la voz de nuestro Dios. Para muchos, estar en el templo es como algo que no les gusta estar continuamente, pero nosotros los que amamos a Dios somos como el salmista que decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y seguramente los que estamos aquí nos gozamos porque salimos contentos al mediodía y deseando que llegue ya a las 6 de la tarde para estar una vez más aquí. En el trabajo ustedes saben que cuando llega lunes o domingo en la noche, los que laboran dicen: mañana será otra vez lunes. Pero cuando llega viernes, ¿qué decimos? Gracias a Dios, sí, ya es viernes. Lo mismo decimos los cristianos, ¿verdad? Gracias a Dios, ya va a ser las 6. Vamos a la casa del Señor, ¿sí o no? Nos gozamos de estar en la casa del Señor, en la presencia de nuestro Dios. Gracias al Señor. Bueno, yo estaba pensando acerca de situaciones que pasan en la vida. Algunas circunstancias son experiencias de los seres humanos que con frecuencia a veces lo viven, lo experimentan en su propia vida. Seguramente usted ha tenido la experiencia o ha escuchado de una persona que tiene un enemigo y que ese enemigo siempre tiene rencor y odio contra esa persona. Supongamos que hay una persona cuyo enemigo, cada vez que lo encuentra, lo amenaza, ¿sí? Y siempre lo anda amenazando. No lo puede ver en la calle porque hay amenazas tras amenazas. Si eso fuera poco, cada vez que usted saca su celular y entra y de pronto ahí tiene amenaza de esa persona que es su enemigo. Y si eso fuera poco, son las 12, la 1, las 2 de la mañana, le está llamando para amenazarle. Y si eso fuera poco, encuentra en la puerta de su casa anónimos donde usted recibe amenazas. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se siente si usted recibe esos tipos de amenaza? ¿Cómo se sentiría? Yo espero que usted no sea de su experiencia, ¿sí? Ni un familiar, ni un amigo, pero seguramente son situaciones complicadas cuando alguien está siempre detrás de nosotros buscando cómo hacer daño a la familia, cómo hacer daño a las personas. Seguramente es complicado. Pues bien, el salmo del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el salmo número 4, conlleva a esta actitud de un hombre que está siendo perseguido. No se sabe con exactitud el contexto del salmo número 4. No sabemos, no hay un indicio real en qué momento el salmista estaba viviendo, cuáles eran las circunstancias, cuál era la situación el que estaba viviendo cuando él expresa el salmo número 4. Algunos escritores dicen que el salmo 3
y el Salmo 4 deben unificarse. Y que los dos salmos están hablando del mismo contexto. Y si los dos salmos están hablando del mismo contexto, en el Salmo 3 el contexto es cuando David huye delante de su hijo Absalón. Si ese es el contexto del Salmo número 4, entonces simplemente es un seguimiento del Salmo 3, el Salmo 4, y podemos unir esos dos salmos y darnos cuenta que está hablando del mismo contexto, ¿sí? Tanto el 3 como el 4. Si esto es así, entonces el Salmo 4 lo podemos titular el hombre que confía verdaderamente en Dios, ¿sí? Porque este es un salmo muy bonito, un salmo precioso, excelente este salmo. Nosotros aprendemos cuando, si ustedes crecieron en la iglesia cristiana o en una familia cristiana, luego los papás nos enseñan el Salmo 4:8, y eso usted solo sabe de memoria. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. Y eso lo sabemos, porque eso nos lo enseñaron los que crecieron en un hogar cristiano, ¿sí? Y es muy común ese versículo bíblico. Y eso está en el Salmo número 4. Así que el Salmo número 4, podríamos decir, es un salmo de confianza, un salmo de seguridad, un salmo en el cual podemos ver la mano de Dios actuando a través del salmista que escribe este salmo. Analicemos entonces, hermanos, el Salmo 4. Primero veamos cómo está estructurado el salmo de acuerdo a la estructura natural, tal como lo tenemos. Si ustedes ven, el Salmo 4 tiene 3 divisiones, versículos 1 y 2. Es muy común bien ver las divisiones en la versión 60. La siguiente división, versículos 3 y 4. Y la última división son los versículos 5 al 8. Muy bien. Permítanme en este momento hacer un cambio en sus divisiones. Primero vamos a dividir el Salmo 4, versículos 1, 2 y 3. Así lo vamos a dividir el día de hoy. Versículos 1, 2 y 3. Y luego vamos a dividirlo, versículos 4 y versículo 5. Y vamos a concluir con la última división, que serían versículos 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Esa es una división que yo estoy haciendo, no es la división natural, pero aquí es la división que yo estoy poniendo, cómo estamos dividiendo el Salmo número 4. ¿Por qué motivo lo estamos dividiendo de esa manera? ¿Cuál es la razón? Vean ustedes cómo lo menciona. Primeramente, ahorita voy a dar el título, dice en el versículo 2 del Salmo 4, hijos de los hombres, versículo 1, respóndeme cuando, ¿qué dice? Cuando clamo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. ¿Y qué dice? Y oye mi oración. Versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová, ¿qué dice? Oirá. Entonces, observen ustedes las expresiones clamo, oye, oirá, y los primeros 3 versículos vamos a titularle, en esos primeros 3 versículos, la oración de un hombre angustiado. ¿Sí? La oración de un hombre angustiado. Porque ahí dice, cuando clamo, oye, escucha mi oración. Y está clamando el salmista en un momento difícil de su vida. Entonces, la oración de un hombre que está con angustia.
Esa es la primera división del cual podemos encontrar en este versículo de la palabra del Señor. ¿Cómo empieza entonces el salmista? Dice en el versículo 1 una vez más: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba, ¿en dónde? En angustia. ¿En qué momento clama el salmista? ¿Cuando estaba en qué? En angustia. En angustia. En ese momento. ¿Por qué la angustia? Versículo 2. Vean lo que dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis? ¿Qué cosa? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta cuándo volveréis? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es la angustia del salmista en estos primeros versículos? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué está angustiado el salmista? ¿La infamia de quién? Imagínense ustedes cómo estaba el escritor del Salmo número 4. Yo les decía hace un momento, ¿qué pasa si una persona está siendo acosada siempre? Su celular, teléfono, internet, anónimos, ¿sí? Les mandan mensajes, lo que ustedes quieran. Y aquí dice el salmista, estaba angustiado. Estaba angustiado. En ese momento de angustia, el salmista clama a Dios y le dice: Dios, ayúdame porque yo estoy en gran angustia. ¿Sí? Ahí estoy en gran angustia. Sin perder el texto bíblico del capítulo 4, vean conmigo en el capítulo 50. Capítulo 50. Ustedes están ahí, tiene muchas expresiones el salmista. Versículo 15 dice de esta manera: e invócame en el día de ¿qué? De la angustia. Invócame en el día de la angustia. ¿Y qué voy a hacer? Y te libraré. ¿En qué día me vas a invocar? En el día de la angustia. ¿Sí? Y el salmista en el 4 está diciendo cuando estaba en angustia. Ora a Dios cuando estaba en angustia. Vamos a otro salmo. Salmo 18, regresamos un poquito. Salmo 18. Y vean ustedes cómo lo menciona el salmista. Salmo 18, su versículo 6. Dice así: en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Cuándo invocó? En su angustia. En mi angustia invoqué a Jehová. Vamos más adelante. El Salmo 90, mucho más adelante. Salmo 90. Vean conmigo en este Salmo 90, su versículo 15. ¿Me acompañan con la lectura? Dice así: alégranos. Muy bien. Los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Ahora, vuelvo otra vez al Salmo 4. Dice, cuando estaba en angustia. ¿En qué momento, hermanos, tenemos que clamar a Dios? ¿Cuál es el momento cuando una persona, un cristiano, un hijo de Dios, en qué momento es cuando más clama a Dios? ¿Y cuando no hay angustia? Hubo un hombre que se llamó Agustín de Hipona, así se le nombró.
y allá afuera se le conoce como San Agustín. Él escribe un libro que se llama Las Confesiones de San Agustín. Si usted quiere, compre las Confesiones de San Agustín. Y en sus confesiones, él dice lo siguiente: cuando yo era chamaco, voy a usar mis propias expresiones, cuando yo era chamaco, dice, mi madre, Mónica, siempre lloraba por mí. Yo era rebelde. Entraba a los huertos, se robaba las frutas y bueno, era travieso el chamaco. Pero él dice, no le interesaba la religión, no le interesaba el cristianismo. Pero de pronto él cayó enfermo, se enfermó. Y su enfermedad de pronto fue empeorando. Grave y grave y grave el chamaco. Cuando estaba, que según él, a punto de morir, entonces él clamó a la iglesia, clamó a a los líderes de la iglesia, él les decía, apúrense porque ahora sí quiero recibir el sacramento del bautismo. Parece que ellos tenían una idea diferente, ¿no? Quiero recibir el sacramento del bautismo. Y dice, lo clamé, lo pedí. Era una angustia que yo tenía porque estaba a punto de morir. Y él dice, pero la providencia de Dios fue buena conmigo y me recuperé. ¿Y qué creen que hice cuando me recuperé? Y él dice, ya no quería que me bautizaran. Ya no. Y entonces él dice, en sus confesiones, dice él, yo no sé si era mejor estar tan delicado de salud para no pecar contra Dios, o estar sano y descarriado completamente, porque según él, se descarrió completamente después de haber sanado. En la angustia clamamos. Pasa la angustia y ¿qué sucede? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos 10 leprosos? Fueron a buscar ayuda en su angustia. Sanan los 10 leprosos y ¿cuántos regresan? Uno nada más. ¿Y los otros? En la angustia sí oramos, en la angustia sí clamamos. ¿Y después? Vea usted un hermano angustiado, un creyente angustiado, y usted lo va a ver en la iglesia, domingos en la mañana, domingos al mediodía, domingos en la tarde, y quizá el lunes, el miércoles, el viernes, todos los días que hay actividad. Pasa la angustia y ¿qué sucede? ¿Por qué es el ser humano así? Óyeme, dice el salmista, óyeme, cuando estaba en angustia. Óyeme, hay angustia en mi vida, escúchame. Hermanos, es cierto que tenemos que clamar en cualquier momento, en cualquier instante. Pero a veces en medio de la angustia, clamemos al Señor. Yo les ruego lo siguiente: no aflojen la cuerda de clamar a Dios, ¿sí? No lo aflojen. Vean cómo lo dice el salmista, versículo 1, ahí donde estamos. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste, ¿qué dice ahí? Ensanchar. ¿Qué es ensanchar? Algunas versiones cambian la palabra ensanchar y dice lo siguiente:
tú me hiciste aliviar. Aliviar. ¿Sí? Cuando dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste aliviar. Estaba en problemas y tú me diste alivio. Estaba enfermo y tú me diste alivio. Estaba a punto de morir y tú me diste alivio. Eso es lo que el salmista está diciendo. Tú me diste alivio. ¡Ah, qué bonito! ¿Les ha pasado eso, hermanos? ¿Han caído ustedes alguna vez en alguna angustia y el Señor les hizo aliviar en sus vidas? Y les sacó adelante y les dio la victoria. Y por la gracia de Dios estamos de pie. En verdad, como dice el salmista aquí, tú me hiciste aliviar. ¿Cómo no agradecer a Dios si el Señor nos ha dado el alivio, hermanos? Quizá lloró en ese momento, quizá sufrió dolores, angustia, pero Dios le ha dado un gran alivio en su vida. O quizá usted está pasando por angustia en esos momentos, que solamente usted lo sabe y Dios lo sabe, Dios conoce su corazón. Si algo le angustia en su vida, si algo le preocupa en su vida, vaya a Dios, clame a Dios y Él le va a dar el alivio. No hay más, Dios le va a dar el alivio, pero vamos a clamar al Señor, vamos a buscar al Señor en medio de la angustia. Clame usted al Señor, clame usted al Señor. Vea cómo lo dice en el versículo 3. Sabed que Jehová ha escogido, dice ahí, al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamar. Una de las cosas muy bonitas, dice Jehová oirá cuando yo clame a Él. Yo clamo y Dios me oye. Yo les pregunto, los vecinos de aquí y aquí juntos, espero que no me escuchen, los vecinos de aquí, ¿son cristianos? ¿No son cristianos? Okay. Si estos vecinos de aquí no son cristianos y ellos claman a Dios, ¿Dios los va a escuchar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano?